¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. Esta semana el dólar registró la mayor alza diaria en 21 meses y el IPSA tocó su menor nivel desde octubre de 2011. Las bolsas mundiales cerraron el jueves su peor jornada en 19 meses. Todo luego de los anuncios que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos de un posible retiro de estímulos monetarios en el segundo semestre de este año. ¿Se gestó una tormenta perfecta? Se lo preguntamos a Roberto de la Carrera, gerente de inversiones BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, ¿Se gestó una tormenta perfecta esta semana? un poco, yo creo que se dieron algunas condiciones que se juntaron todas en la misma semana y hicieron que explotara el mercado como explotó de esta manera. Una fue la Reserva Federal, que obviamente, desde mi punto de vista, fueron noticias positivas, porque en el fondo lo que dijo el presidente de la Reserva Federal Americana es que las cosas están andando bien, y cuando andan bien, obviamente hay que retirar un poquito todo el estímulo que ellos pusieron desde el 2008 a través de estos quantitative easing o facilidades financieras. Roberto, por ejemplo, incluso dentro de la Reserva Federal, uno de los presidentes de Illinois criticó un poco a Ben Bernanke, fue uno de los votos en contra, dijo que no era el momento adecuado. ¿Qué te parece? Yo creo que el minuto tiene que llegar, en algún minuto la Reserva Federal tiene que retirar este estímulo. Yo creo que lo que hizo Ben Bernanke dijo que podría, usó esa palabra, que podría empezar a retirar este estímulo hacia finales de este año y cosa de terminarlo a mediados del próximo. Pero eso es una parte del estímulo, porque todavía falta la tasa de interés, que no piensan moverla hasta que la tasa de desempleo llegue a niveles de 6,5% y también veamos algunos signos de inflación que muestran que la economía americana ya están dando sola. ¿A tu juicio hubo una sobrereacción de las bolsas mundiales si era algo que ya estaba internalizado? Ya se sabía que Ben Bernanke podría hacer estos anuncios. Yo creo que sí, porque la verdad que el mercado esperaba una cosa más dura que lo que hizo Ben Bernanke. Pero yo creo que además se sumaron otras cosas que un poco hicieron lo que dices tú, un poco la tormenta perfecta. Uno, habían problemas financieros en China que se han mostrado durante esta semana. Y también tuvimos un PMI en China que fue bastante más malo de lo esperado. Y por segundo mes consecutivo que está mostrando China un nivel de producción inferior. Hay un tema financiero en China que lo está atacando el Banco Central China, las tasas de interés están subiendo. Hubieron problemas financieros que hubo que inyectarle fondos a un banco específico. Adicionalmente, se sumó la autoridad financiera inglesa, que anunció que necesitaban los principales bancos un nivel de capitalización superior, en torno a 30.000 millones de dólares. También se está hablando que ya hay una revisión por parte del Banco Central Europeo de la mayoría de los bancos, entiendo que en torno a 140 entidades, y también por un valor en torno a los 50.000 millones de dólares. Entonces, hay una serie de datos internacionales que afectaron, que se sumaron a lo que hizo el presidente de la Reserva Federal americano, que hicieron que explotara todos estos precios, y de donde afectaron, y lo curioso es que afectó todos los precios, tanto la renta fija, la renta variable, en todos los mercados y en todas partes. Entonces, eso te demuestra un poco que hay un poquito sobre reacción. Yo esperaría y pondría un poquito paño frío en esto, porque la verdad que las cifras económicas que uno ve hoy día respecto a los últimos 12, 24, 36 meses son súper buenas. ¿Se viene una semana más calmada la próxima? Yo creo que sí, por lo menos lo que estamos viendo terminando esta semana es que ya pasaba la tormenta el día de ayer, hoy día ya los mercados empezaron como las aguas a recogerse y un poco a empezar a mirar a ver qué es lo que está pasando ya en forma un poquito más específica. Hablamos de los commodities que bajaron de forma importante durante esta semana. También tuvo mucha fluctuación el precio del dólar, una moneda, ¿no es cierto?, que tuvo reacciones no solo en Chile, sino que si veíamos el dólar australiano, si veíamos también el peso en mexicano, si veíamos monedas en otras partes del mundo, también sufrieron grandes vaivenes. Sin duda, yo creo que y ahí hay que ser también un poquito más específico. El dólar se esperaba que se apreciara en términos internacionales porque Estados Unidos venía mostrando un nivel de crecimiento o por lo menos venía avanzando ya en forma pausada, pero venía avanzando de menos a más, y eso obviamente debiera significar que el dólar se apreciara respecto a otras monedas. De hecho se apreció, se ha depreciado un poco, así que yo creo que eso no es tema para nadie. Incluso a estos niveles
si uno ve los analistas hace un año atrás, esperaban un nivel del precio del euro bastante más bajo del que está hoy día. O sea, yo creo que hay que ver las cosas con un poquito más de calma, un poquito más frío y tomar decisiones en base a eso. Yo creo que lo que hicieron los mercados, y mala impresión, es una sobrereacción. Yo creo que, independiente de que siguen habiendo algunos problemas sectoriales, algunos problemas geográficos, yo creo que no es para ver los índices que pasaron. Yo lo asimilo como un enfermo que está en la UTI, que le quitan las drogas y un poquito está pataleando entre que pasa de la UTI a la unidad intermedia. Yo creo un poco eso. Yo creo que un poco el enfermo se tiene que acostumbrar que las cosas tienen que ir cambiando, que no puede vivir con la droga eternamente, que esta inyección de liquidez que ha dado no solamente el Banco Central americano, sino que la mayoría de los bancos centrales del mundo. Bueno, esperamos que la próxima semana esté enfermo, ¿no es cierto?, esté en una sala de recuperación y esté más calmado de lo nervioso que estuvo durante estos días. Roberto, hacemos una pausa, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa en Mirada Financiera y luego seguimos analizando lo que ha sido esta semana económica. Ya estamos de regreso en Mirada Financiera. Vamos a analizar las noticias relevantes de la economía local. Una de ellas fue la propuesta de reforma tributaria de la precandidata Michelle Bachelet para recaudar 8.200 millones de dólares. Roberto, la verdad que esta noticia ha generado una serie de opiniones en contra y también algunas a favor. Hablemos de la eliminación del FUT, que financiaría cerca del 40% de la reforma tributaria de la precandidata Michelle Bachelet. Bueno, yo creo que la noticia de la reforma tributaria de la candidata Michelle Bachelet es una más dentro del contexto de lo que hemos estado hablando internacionalmente. No es lo que explica el precio del dólar y tampoco explica el precio, qué es lo que ha pasado con el precio de las acciones. Yo creo que es una noticia más que genera nerviosismo en el ámbito empresarial, obviamente porque impacta lo que dices tú, el tema del FUT, que tiene directa relación con la inversión. Yo creo que es un tema que hay que analizarlo, hay que sacar bien los números. Tampoco es de lo poco y nada que he podido entender de la situación o estudiar. No es de una sola vez, es al cuarto año. Hay que ver qué otros beneficios hay, porque en todas estas cosas yo creo que hay cosas que se quitan y otras cosas que se dan. Por lo tanto, hay que ver, yo creo que ver bien, como todas las cosas, el resultado final para tomar una decisión o una opinión en definitiva. Pero, por ejemplo, la mayoría de las críticas apuntan específicamente al FUT, ¿no es cierto? Este incentivo para la reinversión, porque ahora las utilidades se va a tributar sobre las utilidades devengadas, no sobre las utilidades retiradas. Y eso afectaría, lo dijo el ministro de Hacienda, todo lo que es el crecimiento, la inversión. Eso es la medida también que los proyectos, habiendo buenos proyectos, la verdad que independiente de la tasa de impuestos, yo creo que el proyecto se puede hacer igual. Yo creo que más bien va a depender de condiciones económicas futuras, más que de la tasa de impuestos específica. Yo por eso vería más en su conjunto la problemática, ver las perspectivas, para tener una opinión más... De esto se ha hablado mucho, yo creo que hay muchos que también otros han hablado que habría que tributar el FUT, que ya está acumulado, cosa que descartaron de hecho ese tema, sino que básicamente de aquí al cuarto año habría que ver cómo evoluciona este tema y cómo se explican ellos la retirada del FUT completo para tener una visión clara de cuánto o cómo afectaría este tema de inversión. Pero no solamente eso, sino que también vamos a vender de otras cosas, qué es lo que pasa con el precio del cobre, qué es lo que pasa con los mercados internacionales. Yo creo que, en fin, son muchos los elementos y las variables que afectan a este tema, más que efectivamente un tema específico como el tema de los impuestos. Obviamente, el tema de los impuestos a nadie le gusta, yo creo que es un tema por definición, pero hay que ver bien qué es lo que pasa con eso. El ojo de atención también ha estado puesto a las pequeñas y medianas empresas, porque dentro de la propuesta de reforma tributaria hay un aumento del impuesto de timbres y estampillas de 0,4 a un 0,8%. Incluso en el Congreso hay una propuesta de bajar, ¿no es cierto?, este impuesto de timbres y estampillas de un 0,4 a un 0,2, que todavía no ha sido aprobada. Y eso le pega directamente a las pequeñas y medianas empresas. Sí, pero también hay otros beneficios a las pequeñas y medianas empresas que ¿La depreciación inmediata? Uno, eso, y también hay otros beneficios que se dan apoyando las pymes hasta 14.000 UF de venta. Yo creo que también, por eso hay que ver, yo creo que el proyecto en su conjunto. Hablemos de otras de las noticias de la semana, porque no solo la propuesta de reforma tributaria estuvo en la agenda informativa, sino también la caída importante que tuvo el precio del cobre, también el aumento, ¿no es cierto?, en el valor de la divisa, el precio del dólar, que se empinó incluso llegó en algunas variaciones a 517, cerró la semana en 511. Bueno, yo creo que eso responde gran parte de lo que está pasando afuera.
el tema fuera no solamente el precio del cobre, han caído todos los commodities, por lo tanto yo creo que es uno más de las variables económicas que han sido afectadas, como han sido afectadas las acciones, han sido afectadas las monedas, han sido afectados los mercados emergentes. En general eso obviamente ha tenido un impacto sobre el precio del dólar, pero también nosotros hemos tenido, como tú decías en el bloque anterior, una tormenta perfecta, porque se nos han sumado temas internacionales, no hemos puesto temas contingentes como la reforma tributaria que han generado nerviosismo, más los temas internacionales. Obviamente eso ha afectado un poquito a la moneda y ha afectado al precio de las acciones también. Y en un contexto además donde ya veníamos en un año creciendo pero a tasas decrecientes, donde hay bastantes nerviosismo respecto de qué es lo que viene, cómo viene. Vemos un sector minero que ha venido bajando sus niveles de inversión por diferentes razones: uno, el precio del cobre; dos, porque sus costos también han aumentado; el precio de la energía también ha sido un cuento. Así que en general nos hemos venido nosotros mismos también generando nuestro propio escenario, que sumado a lo internacional ha hecho que el precio del dólar ha llegado a los precios que tú mencionas. El precio de las acciones han caído más de lo... Eso me gustaría que comentáramos, Roberto. La verdad que las acciones en nuestro país han tenido una baja, incluso hablábamos la semana pasada de un 7%, pero ya con la importante descenso que tuvo el precio de las acciones en el día jueves específicamente, llegaron a un 10%. Es decir, ha sido un año muy negativo en la bolsa local. Bueno, partió la bolsa este año bastante positiva respecto, porque los mercados internacionales partieron bien y nos sumamos a eso, pero ya a partir de finales de febrero o marzo la bolsa empezó a caer. Yo diría que básicamente porque las perspectivas de la utilidad de la empresa, si bien es cierto las empresas siguen ganando, les sigue yendo bien, pero vienen ganando unas tasas inferiores a las que los analistas esperaban, y eso obviamente ha afectado el precio de las acciones. Dos, producto de eso mismo ha sido, dado que los márgenes han venido disminuyendo por distintas razones, los costos de la empresa han venido subiendo y eso ha afectado el nivel de margen. ¿Aumentos de capital también? Los aumentos de capital también han sido importantes. Yo creo que todos los que han sido fundamentales desde el año pasado, que venimos con el caso de Energy, que eran en torno a 6.000 millones de dólares, CMPC, en fin, una serie de empresas que han afectado obviamente el flujo local, pero también yo creo que lo más importante ha sido la perspectiva económica futura, que en general todos los analistas las ven un poquito más bajas de lo que veníamos hacia finales del año pasado. Bueno, Roberto, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el análisis semanal de lo que ha sido la coyuntura económica. Que estés muy bien. Okay. Nosotros hacemos una pausa y al regreso conversamos sobre la desaceleración, especialmente en el precio del cobre, con el ministro de Minería, Hernán de Solmiñá. Que esperemos.